Verso a verso. La palabra de Dios, el único alimento verdadero para su vida espiritual. Verso a verso. Una presentación de Capilla Calvario, Guatemala. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Llegando entonces algunos de los saduceos, los cuales niegan haber resurrección, le preguntaron, diciendo: Maestro, Moisés nos escribió, si el hermano de alguno muriere teniendo mujer y no dejare hijos, que su hermano se case con ella y levante descendencia a su hermano. Hubo pues 7 hermanos, y el primero tomó esposa y murió sin hijos. Y la tomó el segundo, el cual también murió sin hijos. La tomó el tercero, y así los 7, y murieron sin dejar descendencia. Finalmente murió también la mujer. En la resurrección, pues, ¿de cuál de ellos será mujer? Ya que los 7 la tuvieron por mujer. Entonces respondiendo Jesús les dijo: los hijos de este siglo se casan y se dan en casamiento. Mas los que fueren tenidos por dignos de alcanzar aquel siglo y la resurrección de entre los muertos, ni se casan ni se dan en casamiento, porque no pueden ya más morir, pues son iguales a los ángeles, y son hijos de Dios, al ser hijos de la resurrección. Pero en cuanto a que los muertos han de resucitar, aún Moisés lo enseñó en el pasaje de la zarza, cuando llama al Señor Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, porque Dios no es Dios de muertos, sino de vivos, pues para él todos viven. Respondiéndole algunos de los escribas dijeron: Maestro, bien has dicho, y no osaron preguntarle nada más. En este pasaje, mis hermanos, todos los grupos estaban tratando la manera de hacerle preguntas capciosas al Señor para ver en qué él caía. Ya le había tocado el turno a los escribas, ahora le tocaba el turno a los saduceos. ¿Quiénes eran estos personajes? Era un grupo de sacerdotes, gente muy influyente. Eran pocos, pero muy platudos, eran de la aristocracia. Era gente que estaba muy contenta con el status quo, tenían una muy buena posición económica, eran afines a los intereses políticos de Roma. A ellos no les interesaba el cielo, ni una vida más allá, ni recompensa, ni nada, porque en esta vida ya tenían sus cosas buenas. Ya estaban muy bien. Entonces, ellos profesaban una religión muy tradicional y conservadora. Eran materialistas porque no creían en espíritu, no creían en la resurrección, no creían en ángeles, no creían en castigos ni en recompensas en el más allá. Entonces, ustedes han leído conmigo este pasaje y vienen ante Jesús y le hacen una pregunta, una cosa fingida, un caso hipotético, porque eso era imposible que sucediera en la realidad. Ellos estaban negando uno de los postulados fundamentales que tenemos nosotros los cristianos, y es la resurrección de los muertos. Si nosotros no creemos en la resurrección de los muertos, y si Jesús no resucitó entre los muertos, que es primicia de los que durmieron, entonces comamos y bebamos que mañana moriremos, porque aquí estaríamos por gusto en esta mañana. Entonces, en el mundo siempre han habido hombres perversos que han tratado la manera de tergiversar lo establecido en la palabra de Dios, y los saduceos eran uno de estos. Ellos vinieron ante Jesús para ponerlo en ridículo, porque así hace la gente que no cree en las cosas de Dios. Vienen grupos, vienen personas y le preguntan al cristiano acerca de la resurrección, pero lo hacen no por aprender, sino que lo hacen con el fin de ridiculizar, para desacreditar el cristianismo. Entonces estos saduceos estaban atacando uno de los puntos, una de las verdades fundamentales del cristianismo, sin la cual, digamos, el cristianismo caería,
porque no se podría sostener. Sería vana nuestra creencia, sería vana nuestra esperanza, sería vana todas las cosas que hacemos en esta tierra. Entonces vienen ante Jesús y le preguntan, hermanos, acerca de la resurrección. ¿Qué es la resurrección? Dice el verbo que viene del griego anastasis. Por eso han escuchado ustedes la palabra Anastasia, que es un nombre de mujer, ¿no? Pues si alguien le quiere poner a su niña, ¿no? Quiere decir resurrección. Y eso significa y denota la acción de levantarse, de ponerse en pie, principalmente de entre los muertos. Y esta gente, hermanos, era incrédula. Esta gente no creía en la resurrección. A veces al cristiano también le vienen muchas personas y ponen en tela de duda eso de la resurrección, principalmente cuando uno está algo dolido por la muerte de un ser querido. Uno está muy dolido y tiene heridas en el corazón porque se ha ido una persona que nosotros amamos. Pero hermanos, en esta mañana yo lo que quisiera al finalizar de este mensaje es que todos nosotros nos vayamos bien convencidos a la luz de la palabra de Dios, que tenemos una esperanza viva, mis hermanos, que tenemos una convicción que está de acuerdo a la palabra de Dios. Y la Biblia dice que ni una jota ni una tilde pasarán de su palabra, así que todo esto se ha de cumplir. Muy bien, entonces vienen los saduceos y le preguntan, maestro, Moisés nos escribió. Si ustedes se han dado cuenta, estos saduceos solo tenían en cuenta a los 5 libros del Pentateuco, la Torá, y ahí se basaban en todo. No había, los profetas para ellos eran irrelevantes, los otros escritos también eran irrelevantes, porque en ese tiempo solo eso estaba de la Biblia. Y ellos decían solo Moisés. Y hablan aquí de Deuteronomio 25:5, donde nos habla de la ley del levirato. ¿Qué es eso? Cuando un hombre y una mujer se casaban, y digamos, si el marido de la mujer fallecía y no dejaba descendencia, el hermano que seguía tenía que tomar a esa mujer por esposa. Y en teoría, si el segundo muriera también sin dejar hijos, el tercero. Acuérdense ustedes en Génesis 38, el caso de Judá. Judá tenía 3 hijos. El primero tomó a su mujer y se murió. Luego vino el segundo y también tomó por mujer a esa persona y murió también. Entonces Judá dijo, esta mujer es la viuda negra de plano, a lo mejor ya no le voy a dar a Sela, que era el tercero, y dice que lo escondió y ya no se lo quiso dar. Y ustedes saben la historia, pueden leer ahí en Génesis 38. Pero la cuestión, hermanos, que aquí, este caso sí era un subterfugio teológico, porque querían, hermanos, que el Señor cayera, digamos, en ridículo, en descrédito. Y le mencionan que una mujer tuvo 7 maridos y ninguno de ellos dejó descendencia, y al final también murió la mujer. En la resurrección, esa es la pregunta del millón, ¿va? En la resurrección, ¿de cuál de ellos será mujer? Ya que los 7 la tuvieron por mujer. Jesús les respondió, hermanos, con una cosa que en este siglo, ustedes saben, todos buscamos una pareja ideal, ¿no? Nuestra media naranja, decimos, ¿no? Los hombres se casan y las mujeres se dan en casamiento. Y eso es una cosa normal de la vida, que todos nosotros un día, ya de jóvenes, pues, nos casamos y procreamos hijos. Y tenemos nuestra familia para llevar una vida más pasadera, más llevadera, porque imagínense, hermanos, uno solo, triste. Entonces, para eso es el matrimonio, para que uno, hermanos, pueda llevar la vida con su esposa, y pueda tener hijos y perpetuar la raza humana. Viene Jesús y les contesta que ya en el cielo no será así. En el cielo se acabó la relación matrimonial. Dirán unos, qué triste, ¿no? Qué bueno, dirán otros, ¿no? Por dicha, como decía el ingeniero, por dicha que ya no vamos a estar en el cielo. Y hermanos, la verdad es que en el cielo las relaciones serán tan altas, a un nivel tan elevado, que ya no habrá necesidad de una relación matrimonial como la que existe en la tierra. Ahí en el cielo, dice la palabra de Dios, seremos como los ángeles. Seremos como los ángeles, no ángeles, dice la palabra, seremos como los ángeles que ni se casan ni se dan casamiento.
Los ángeles son, podríamos decir, como los aborígenes del cielo, porque ellos viven ahí. Nosotros un día llegaremos a la patria celestial también como naturalizados, con una nueva ciudadanía, y estaremos ahí en la presencia del Señor por los siglos de los siglos, y seremos como los ángeles. ¿Cuántos lo creen, hermanos? A veces ya no mucho lo creemos, ¿no? Cuando se muere un ser querido, estamos de capa caída y nos vienen dudas, y hay gente que dice, bueno, y empieza la incredulidad a veces en el corazón del creyente. Pero en esta mañana yo quisiera que al finalizar este mensaje todos tengamos nuestra fe bien fortalecida, y que, hermanos, tengamos confianza de que si morimos hoy, vamos a estar con el Señor. Que si morimos es una ganancia, no es una pérdida, es una ganancia, y estaremos con el Señor por los siglos de los siglos. Así que dice el versículo aquí, en el versículo 35, mas los que fueren tenidos por dignos de alcanzar aquel siglo y la resurrección de entre los muertos, ni se casan ni se darán en casamiento. ¿Por qué? Ya no habrá necesidad de casamiento, ya no habrá necesidad de matrimonios. ¿Por qué? Porque la gente allá nunca más se va a morir. Ahí no habrá más muerte. Romanos 5:7 dice que por el pecado de un hombre vino la muerte y nos arrastró a todos. Pero por lo que hizo nuestro Señor Jesucristo, nosotros hemos alcanzado la vida eterna. ¿Cuántos lo creen? Entonces, ahí ya no habrá muerte. Entonces ya no hay necesidad de que nazcan nuevas personas tampoco. Porque, hermanos, para eso es el matrimonio, para procrear. Para que, ustedes saben que uno se mueren al día. Yo el año pasado estaba leyendo, hermanos, cuántos se mueren diariamente en el mundo. Y parece que en un minuto, hermanos, en un minuto se mueren como 250,000 personas, parece, en el mundo. Y nacen como 300,000 personas en un minuto. Es un montón. Entonces, ahí ya no habrá necesidad entonces de nuevo nacimiento, porque ahí ya, de verdad, hermanos, estaremos en la patria celestial. Ya no habrá muerte, ya no habrá más tristeza, ya no habrá más dolor. Seremos como los ángeles, no habrá necesidad de matrimonio, no habrá necesidad, hermanos, de seguir la procreación. Ahí estaremos con el Señor. Entonces muchos dirán, ¿será que nos vamos a conocer con nuestros seres queridos? ¿Será que nos vamos a conocer con nuestra esposa, con nuestros hijos, con nuestros padres? La Biblia dice en 1 Tesalonicenses 4 que no nos entristezcamos como los otros que no tienen esperanza. Nosotros creemos que algún día estaremos allá con el Señor y veremos a nuestros seres queridos, pero la relación será completamente diferente, a un nivel supraterrenal. Vamos a estar en un nivel glorioso por los siglos de los siglos. Por eso es muy importante la resurrección. Y, hermanos, los saduceos no creían en la resurrección, pero la resurrección, lo crea la gente o no, va a suceder. Va a haber una primera resurrección y una segunda resurrección. La Biblia nos dice en Apocalipsis 25 y 6, bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos. Ahora también los otros muertos, dice la Biblia ahí también en Apocalipsis 20, no volvieron a resucitar hasta que se cumplieron 1000 años. O sea, es la segunda resurrección. Pero la segunda resurrección es para condenación. ¿Quiénes quieren estar en la primera resurrección? ¿Quiénes quieren estar en la segunda resurrección? No, ahí sí no. Entonces tenemos que seguir adelante, mis hermanos. A pesar de todo lo que suceda, a pesar de que hayan convulsiones a nivel político, a nivel eclesial, a nivel familiar, no importa, hermanos, sigamos adelante, que es la orden del Señor, no desmayemos, porque muy pronto estaremos con Cristo, lo cual será muchísimo mejor. En este pasaje, entonces, hermanos, encontramos que hay una superioridad en el estado celestial. Ya no hay muerte, hermanos, ahí ya no habrá que enterrar a nadie, ahí nadie va a morir, ahí no habrán sepultureros, ahí perderán su trabajo. Los hombres serán como ángeles, los creyentes serán manifestados como hijos de Dios. Ahora ya somos hijos de Dios, dice 1 Juan 3. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser,
Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal y como Él es. Entonces, mis hermanos, cuando Cristo dice Colosenses 3:4, vuestra vida se manifieste, vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Así que, mis hermanos, es muy importante que nosotros sepamos estas verdades fundamentales del Evangelio. Allá en el cielo no se casarán ni se darán en casamiento. Y dice el versículo 36, porque no pueden ya más morir, pues serán igual que los ángeles y son hijos de Dios. Hoy somos hijos de Dios, pero no se mira en un sentido completo. Cuando estemos en la presencia del Señor, ahí, hermanos, sí, completamente seremos hijos de Dios, hijos de la resurrección. Es muy importante, hermanos, que en esta mañana nosotros tengamos bien claro esto de la resurrección, porque muchas veces vienen dudas. De entre todos los milagros que Jesús hizo en esta tierra, hermanos, el milagro de la resurrección se le llama el milagro rey, porque era el milagro mayor. Es que levantar a alguien de entre los muertos, eso era increíble. Cuando vieron a Lázaro, toda la gente, boquiabierta. Y cuando resucitan todos los cristianos que han fallecido, hermanos, he aquí os digo un misterio, dijo el apóstol, ¿verdad? No todos moriremos, pero sí todos seremos transformados. En un momento y en un cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos en Cristo resucitarán. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Entonces, mis hermanos, la resurrección es la base de una verdad fundamental del cristianismo. Si no creemos en la resurrección, estamos fritos. Nosotros tenemos que predicar la muerte de Cristo. Pero también la otra fase es la resurrección, porque si Cristo se hubiera quedado en la tumba, hermanos, por gusto todo aquí. Pero como Él resucitó, esa es la seña. Esa es la gran señal de que nosotros también resucitaremos. No importa que nos muramos, no importa que este cuerpo se lo coman los gusanos, porque así va a suceder si morimos antes de que el Señor venga. Pero lo que sí es claro es que vamos a resucitar. Por eso el credo de los apóstoles dice, creo en Jesucristo que resucitó al tercer día de entre los muertos. Ninguna religión en esta tierra profesa tal cosa, nadie tiene tal pretensión. Pero no es pretensión, es la verdad que nos expone la palabra del Señor. La resurrección es tan crucial, hermanos, que Jesús estuvo dispuesto a arriesgarlo todo al afirmar que era absolutamente cierto que ocurriría. Cuando los apóstoles, hermanos, escucharon que Él era necesario que subiera a Jerusalén y que diera su vida en la cruz por salvar a los pecadores, los apóstoles no querían que Él se fuera. Incluso le dijo a Pedro, apártate de mí, Satanás, porque me eres un estorbo. Era necesario. Y Jesús, hermanos, para él sabía que era tan crucial que estaba dispuesto a arriesgarlo todo, y lo predicó, lo enseñó y lo vivió, lo experimentó. Y ascendió a los cielos, está en la gloria, y de allá volverá para juzgar a los vivos y a los muertos. Entonces, versículos 37 y 38, para demostrar la resurrección, Jesús le respondió usando la misma ley de Moisés. A veces así pasa, ¿va? Por eso es bueno, hermanos, leer la palabra. Así donde quiera que nos caiga la gente, tenemos palabras para responder. La Biblia dice así, está siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo aquel que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Por eso es muy importante estudiar la Biblia de pasta a pasta. Por eso es muy importante estudiar verso a verso, capítulo a capítulo, libro tras libro. Porque entonces tenemos todo el consejo de Dios. Y hermanos, en cualquier parte que nosotros, pues ahí estamos preparados. A algunos solo les gustan los salmos, ¿no? Los proverbios, solo motivacionales, pero no. Todo, hermanos, todo. Jesús, como ellos se le llevaban de que eran expertos en la ley, y era cierto, conocían la ley, pero ¿de qué sirve tener conocimiento solo en la cabeza, hermanos, si no se vive la palabra?
de nada sirve. Y estos saduceos eran muy formalistas, eran como que fueran abogados, se sabían, pero no vivían. ¿No? Y eso no sirve. Mejor saber un poco, pero ese poco vivirlo, mis hermanos. Vivirlo para la gloria del Señor. Y viene Jesús y le responde usando la ley de Moisés. Y le dice ahí, el 37, pero en cuanto que los muertos han de resucitar, aún Moisés lo enseñó en el pasaje de la zarza, cuando llama al Señor Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Está haciendo referencia a Éxodo 3:6, cuando Dios se le apareció a Moisés allá en aquella zarza ardiente. Y ahí él le dijo, ¿quién eres? Pues yo soy. Incluso en hebreo no está el verbo, ¿eh? Y nos da la idea que él siempre es. Yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Cuando Moisés escribió estas palabras, ya Abraham, Isaac y Jacob, muchos años atrás ya habían muerto. Pero Dios nos está diciendo, yo fui el Dios de Abraham, yo fui el Dios de Isaac, yo fui el Dios de Jacob. Él está diciendo, yo soy el Dios de estos tres personajes. ¿Por qué? Porque Él vive y permanece para siempre. Porque Él es eterno. Porque Él no está supeditado al tiempo y al espacio como nosotros los humanos que nacemos, nos reproducimos y nos morimos. Él vive por los siglos de los siglos. El imperio sempiterno lo posee Él. Entonces, los saduceos se tenían que dar cuenta, en primer lugar, que Dios no es Dios de muertos. ¿Cuántos lo creen, hermanos? Él es un Dios de vivos. Por eso estamos vivos en esta mañana. Y aunque muramos, Él es nuestro Dios. Él nos capitaneará, dice la palabra, los salmos, más allá de la muerte. Así que, mis hermanos, hay confianza, hay esperanza, y esa esperanza no nos avergüenza. También se tenían que dar cuenta los saduceos que estos tres personajes hacía tiempo que se los habían comido los gusanos, que habían muerto. La conclusión lógica, por ende, era que Dios ha de resucitarlos después de haber estado muertos. El carácter de Dios como Dios de vivos exige la resurrección. La tumba a Jesús no lo pudo contener. Y a nosotros tampoco nos podrá contener. Un día resucitaremos con un cuerpo glorificado, un cuerpo que pueda heredar la patria celestial. Porque esta carne y esta sangre no pueden heredar el reino de Dios. Tenemos que ser transformados. Y el Señor hará la obra. Somos hijos de la resurrección, dice aquí la palabra del Señor. A lo suyo vino, dice Juan 1, 12 y 13. Los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de carne, ni de voluntad de sangre, ni de voluntad de varón, sino de Dios. O sea, mis hermanos, existe una vida después de esta. Miren esa conclusión. Los filósofos se han devanado diciendo, no, Marta el perro, se acabó la rabia usted. Después de esta vida no hay otra, comamos y bebamos porque ya se nos acaba el tiempo. Pero hay vida después de esta, sea para vida eterna o sea para condenación eterna. Nosotros tenemos que tomar la decisión, en esta vida es que se toma la decisión. O seguimos a Cristo o nos condenamos. Todos vamos a resucitar ciertamente, unos para vida eterna y otros para condenación eterna. Así lo dice también San Juan 5, 24 y 25. Así lo dice también Daniel 12, ahí lo pueden leer ustedes. Entonces, quisiera hacer una breve reflexión también, hermanos, acerca de lo que creemos acerca de la resurrección de Cristo. Porque es muy importante que si el Señor resucitó, sepamos que también nosotros un día vamos a resucitar. Yo quisiera mencionar 6 beneficios que nos trajo a nosotros, los cristianos, la resurrección del Señor. Podrá decir alguno, tal vez está saliendo un poquito del tema, pero no, porque estamos hablando de la resurrección. Porque muchas personas ponen en tela de duda esta doctrina. Muchas personas se burlan
Muchas personas son escépticas. Aún los cristianos ya tienen sus dudas. Pero mis hermanos, vamos a ver, en primer lugar, esos beneficios. Como Jesús resucitó, en primer lugar es un desafío para la fe de nosotros los cristianos. Fíjense, hermanos, que cuando aquellos 2 discípulos de Emaús iban de camino a su casa, iban bien tristes porque Jesús había muerto. ¿Quién los podía consolar? Oh, ¿y ahora quién podrá ayudarnos?, diría. Se les aparece Jesús en el camino. No lo vieron, tenían los ojos velados. Empieza a exponerle las escrituras de todo lo que tenía que suceder. Tampoco. Eso nos pasa a veces, nos predican, nos enseñan, algunos nos gritan, otros calmaditos, algunos hablan rápido, otros hablan despacito. Y no le atinamos a veces. Hasta que llegaron y él hizo como que se iba, ¿ves? Y le dijeron que se quedara por hospitalidad, entró a la casa hasta que oró y dio gracias por los alimentos. Ahí, al fin, se les abrieron los ojos. Entonces, mis hermanos, nosotros también no debemos de perder la perspectiva y saber que ese es un desafío para nosotros, para proclamar el Evangelio. Cristo resucitó, mis hermanos. Eso tenemos que contárselo a todo el mundo. Y eso es una base de nuestra fe cristiana. Y tenemos que contar que Él no solo se quedó ahí en la tumba, no solo murió por los pecadores, sino que también se levantó de los muertos. Y la gente tiene que creer a la palabra así como nosotros nos hemos creído. Al fin creyeron a la palabra estos hombres. Y ahí sí, cuando ya entendían, cuando Jesús les abrió los ojos, ya era bien tarde, no importó. Agarraron camino nuevamente a Jerusalén y a medianoche se fueron a contar las buenas nuevas. Así tenemos que hacer nosotros también. Demos la vuelta, mis hermanos, donde estamos. A veces hay una somnolencia, ¿no? En un estado pasivo, ahí tranquilo. El Señor quiere, Dios es Dios de vivos, dice, ¿va? Él no es de muertos. Él quiere que compartamos estas escrituras, estas palabras de Dios a la gente que no le conoce, para que así como nosotros un día recibimos al Señor y le conocimos en el perdón de los pecados, también otros puedan ser salvos para la gloria del Señor. Cuando experimentamos a Cristo en una nueva dimensión espiritual, hermanos, no importa ya el tiempo, a veces no venimos al culto porque está lloviendo, nos podemos deshacer, ¿va? Como que fuéramos de azúcar. Estos discípulos de Emaús, cuando vieron que Jesús había resucitado, no importó peligros de ladrones, oscuridad, ni temor, nada. Se fueron y fueron a contar las buenas nuevas. Así tenemos que hacer nosotros también. Y hay que testificar de nuestro encuentro con el resucitado. El resucitado nos encontró un día a nosotros. Como dice el himno, con Jesús un día me encontré y Él me salvó. Entonces hay que testificar, hermanos. Y uno no testifica hasta que empieza a contar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Hasta que empezamos a decir cuán grandes cosas ha hecho Dios con nosotros. El segundo beneficio de la resurrección de Cristo, que yo les quiero decir en esta mañana, es que confirma la divinidad de Cristo. Algunos de los seguidores de Alá dicen que dijeron que había resucitado, pero dicen que el profeta Mahoma, para que dijeran que había resucitado, se va a meter al cráter de un volcán que estaba en ese tiempo apagado. Y todos dijeron, Mahoma murió y parece que resucitó y se fue. Pero un día el volcán dice que hizo erupción, ya sacó los kites, los trapos de Mahoma, y se dieron cuenta que todo era falso. El cristianismo es no religión, porque para nosotros no es religión, pero es el único lugar donde se dice que Jesús resucitó. Ni Buda, ni Confucio, ni nadie de los grandes líderes puede decir que resucitó entre los muertos. El único es Jesucristo. ¿Cuánto le alaban esta mañana? Él es el único que resucitó. El mayor significado de la resurrección es la contribución que ésta tiene, hermanos, para nuestro entendimiento de la persona y obra de Jesús. Si Jesús había dicho que iba a resucitar y efectivamente resucitó, eso entonces es una cosa que es consecuente. Él dijo
y se hizo. Y entonces, si Él lo cumplió, a mí me dice la palabra de Dios, que todo lo que aquí dice es cierto, y que yo lo debo creer porque se va a cumplir al pie de la letra. Así que, mis hermanos, esto nos confirma que Jesús es Dios. La resurrección no convirtió a Jesús en el Hijo de Dios, definitivamente, porque Él es el Hijo de Dios por los siglos de los siglos. Lo que sí, hermanos, declara al mundo que siempre lo ha sido. Testifica que Él, por los siglos de los siglos, ha sido, es y será Dios. Así que, mis hermanos, los hombres respondieron a las afirmaciones y derechos de Jesús enviándolo a la cruz. Dios respondió resucitándole de entre los muertos. Y todo esto, hermanos, nos confirma entonces que Él es el Hijo de Dios. El tercer beneficio para nosotros de la resurrección de Jesús nos hace renacer para una esperanza nueva, como dice 1 de Pedro 1:3 al 5. La resurrección de Cristo es indispensable y básica para la esperanza del creyente, porque si Cristo no resucitó, pues por demás, hermanos, por gusto todo lo que estamos haciendo, cantar, qué bonito las alabanzas, qué bonito, pero si Cristo no resucitó, no tendría ninguna importancia. Por la resurrección de Jesucristo entre los muertos, miren qué frase esta. Este pasaje, hermanos, quedaría destrozado completamente si Jesús definitivamente no hubiera resucitado. Pero eso nos da una esperanza viva, es una esperanza que no avergüenza. Yo no me avergüenzo. Yo le doy la gloria a Dios porque sé que si Él resucitó, yo también voy a resucitar porque yo soy su hijo, yo soy su seguidor, yo soy alguien que ha puesto toda su confianza en Él. El cuarto beneficio es la base de nuestra justificación, según Romanos 4:25 y 5:1. Me gusta mucho ese pasaje y lo voy a leer. Leamos Romanos 4:25 y 5:1. Miren qué bonito, hermanos. El cual fue entregado por nuestras transgresiones, y aquí está la frase, y resucitado para nuestra justificación. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Justificación quiere decir que alguien es declarado inocente de todo lo que se le imputa. Todo lo que estaba en contra nuestra, dice la palabra del Señor, que fue quitado, fue anulado. Ahora estamos absueltos. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, dice ahí Romanos 8. Esto es a los que no andan conforme a la carne, sino que andan conforme al Espíritu. Entonces, si Cristo resucitó, hemos sido justificados. Si Cristo no resucitó, estamos muertos en nuestras transgresiones. Seguimos muertos en nuestros delitos y pecados. Pero como Él sí resucitó, gloria a Dios, hemos sido justificados. ¿Cuánto le dan la gloria al Señor en esta mañana? Quinto beneficio. Produce en el creyente gozo y reverencia. Lucas 24:36. Cuando los discípulos escucharon esto, hermanos, que el Señor había resucitado, fue una algarabía. Rebosaban de contentos, hermanos, porque, hermanos, todo lo que Él había dicho era cierto. Qué bueno, ¿no? El Señor cumplió su palabra. El Señor resucitó conforme a las Escrituras. Grande es este misterio, dice la palabra del Señor, que Cristo fue entregado por nuestras transgresiones, pero resucitó para nuestra justificación. Y eso, hermanos, nos da gozo, nos da reverencia. Así dice la palabra del Señor. Eso les produjo a ellos gozo y reverencia. Fueron testigos escogidos. Dice que el Señor se apareció como a 500 hermanos. No a todos, dice la palabra del Señor. Y nosotros un día encontramos a Cristo también. Hemos tenido un encuentro con el resucitado y también, hermanos, nos ha dado gozo, nos ha dado ese deseo de continuar adelante en la vida cristiana. Y en último lugar, el último beneficio, asegura nuestra resurrección. 1 Corintios 15, 20, 22. La resurrección de Jesucristo, hermanos, asegura la resurrección de todos los que creen en Él. Si un día morimos, hermanos, vamos a resucitar también.
Y vamos a resucitar primero Dios en la primera resurrección. La segunda no. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, dice 1 Corintios 15, 19, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Pero como Cristo sí resucitó entre los muertos, gloria sea a Dios, porque de veras, hermanos, eso asegura nuestra resurrección también. En conclusión, mis hermanos, en esta mañana, en todo tiempo, hermanos, ha habido personas que han tratado la manera de ridiculizar el Evangelio y sus verdades fundamentales. Pero mis hermanos, no pueden, porque la base, el argumento, tenemos una base firme que es la palabra de Dios. Y hermanos, Cristo resucitó, nosotros también resucitaremos. Y en este pasaje que vimos en esta mañana, los saduceos querían hacer que Jesús quedara en bochorno, en ridículo, pero no lo lograron. El tiro se les salió por la culata, como se dice, y no osaron preguntarle más, dice ahí al final de ese pasaje que hemos leído. Y entonces, hermanos, él explicó cómo va a ser la vida allá en el cielo. Ahí ya ni se casarán, ni se harán casamientos, sino que seremos como los ángeles, seremos verdaderamente ya los hijos de Dios, los hijos de la resurrección, y estaremos con el Señor por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos, el hecho histórico de la resurrección de Cristo es la piedra angular sobre la cual descansa la verdad del cristianismo. Esta es la fuente de la esperanza y fortaleza para nosotros los cristianos. Este es el corazón del mensaje del Evangelio, un mensaje que tenemos que predicar nosotros los cristianos. Es el centro de la fe cristiana en todos los tiempos. Por causa de la resurrección de Cristo, el creyente puede enfrentar el presente y el futuro con plena confianza y seguridad. Como dice un himno, nada sé sobre el futuro, pero lo que sí sabemos, que pase lo que pase, el Señor está con nosotros. Y sea que vivamos, o sea que muramos, del Señor somos. Una relación con el Cristo resucitado cambia vidas. ¿Qué puede cambiar en este país que está tan arruinado, hermanos? El Evangelio es la solución para el problema educativo. El Evangelio es la solución para el problema de las maras. Hermano, estaba leyendo en los periódicos en El Salvador. En 3 días murieron 125 personas por muertes violentas. Y todo eso se nos está acercando. Pero hermanos, el cristiano vive con la confianza, con la esperanza de que vivamos o muramos. De Él somos y que un día resucitaremos con Él en gloria. Y por último, la resurrección de Jesucristo tiene resultados poderosos que el creyente debe proclamar con valor y confianza. Proclamemos esta verdad, hermanos, con valor, con autoridad. Es que a veces, hermanos, damos pena. Debemos decirlo con valor, con convicción, con seguridad. Miren esos vendedores de cualquier cosa ahí, dicen las cosas con tal seguridad que a veces uno cae, ¿no? Y cuando uno se da cuenta ya no le funcionan las cosas, no sirve lo que le... Pero lo dicen con cuanto más nosotros que poseemos la verdad gloriosa, hermanos, del Evangelio, debemos de comunicarla con confianza, con esa nueva fuerza, con ese fundamento que tenemos, con ese gozo y con esa esperanza. Y hermanos, el Señor nos va a bendecir en nuestro trabajo. Vamos a orar en esta mañana. Te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, por esta enseñanza de tu palabra. Te suplico, Señor, que cada uno de nosotros en este día, Señor, al escuchar este mensaje, seamos retados, Señor, para que podamos, Dios mío, reflexionar acerca de esta verdad fundamental del cristianismo, que es la resurrección. Dios mío, que aunque haya muchos que se burlen, que aunque haya muchos que no crean, aunque haya muchos que desprecien y traten la manera de ridiculizar, Señor, lo que nosotros hablamos y predicamos con valor, Dios mío, tu palabra es la verdad y Dios mío, tu palabra prevalecerá. Y de veras, Señor, sabemos que todas las personas que habitan en este globo terráqueo, aunque muramos un día, resucitaremos, Señor, y unos lo haremos para vida eterna y otros, lamentablemente, si rechazan el amor y el perdón de Dios, será para condenación. Pero que en esta mañana nosotros, Señor, los que hemos escuchado este mensaje, Dios mío, ahora que ya lo sabemos, seguramente ya lo sabíamos, pero que, Dios mío,
tú nos lo has recordado en esta mañana, que podamos, Señor, aplicarlo en nuestra vida, Señor, y podamos proclamar esta verdad, que podamos proclamar esta palabra, Señor, para todos aquellos que andan sin Dios, sin Cristo y sin esperanza, para todos aquellos que están muertos en sus delitos y pecados, y que, Dios mío, podamos ver con nuestros ojos la manifestación gloriosa de tu Hijo amado, Señor, en cada vida. Bendice esta congregación, Señor, en esta mañana. No importa lo que pase, Señor, tú estás con nosotros. Tú eres el mismo de ayer, de hoy. Y tú nos dices en esta mañana, yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el que vive y permanece para siempre. Oh Señor, bendice esta iglesia, bendice a cada uno de los que ha escuchado este mensaje en esta mañana. Te doy gracias por la oportunidad que me has dado. Bendice a tu pueblo, Señor, en el nombre de Jesús nuestro Señor. Amén. Amén. Capilla Calvario Guatemala presentó Verso a Verso. La palabra de Dios, el único alimento verdadero para su vida espiritual. Verso a verso, su vida crecerá en el conocimiento del Dios verdadero. Una presentación de Capilla Calvario Guatemala.